Una de las más sangrientas es la dictadura militar argentina, que interrumpe el orden constitucional el 24 de marzo de 1976 y hace del terror su práctica más eficaz. 30.000 desaparecidos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Más de 400 niños apropiados. ¿Dónde están esos bebés? 340 centros clandestinos de detención. Torturas, violaciones. 20.000 fábricas cerradas. 200% de inflación. 1,5 millones de libros quemados. La dictadura, acorralada por la grave crisis de su política económica, las denuncias internacionales, la movilización obrera y la resistencia de organizaciones de derechos humanos, malversa la causa Malvinas con el fin de perpetuarse. El mundo, América, de un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Al adelantar el conflicto, el equipamiento no se encuentra en condiciones. Las fuerzas no están lo suficientemente adiestradas y el invierno juega en contra para una tropa conformada mayoritariamente por soldados de provincias de clima templado. ¿Qué aprendimos en la instrucción militar? Armar y desarmar el fusil, pero lo cierto es que como instrucción militar en la defensa en Malvinas solamente pudimos tirar, como prueba un día de un ejercicio que hicimos, tirar solamente un cargador. En nuestra sección éramos alrededor de 50, 60 soldados. A mi lado estaban dos amigos, Juan y Luis, que tenían un cañón de 90, lo que se conoce el bazooka, digamos. Bueno, había un montón de municiones, pero ese cañón no tenía el percutor, o sea, no se podía disparar. Lo mismo con otro cañón 105, o lo mismo con la ametralladora nuestra. 3 disparos y se trababa. Ahí pegó una recién. Soy de la provincia de Chaco. Estamos siendo bombardeados por 2 aviones de un grupo de artillería del ejército, si es que en este lugar se realiza la acción principal. La circunstancia por entero desventajosa en la que habían sido colocados por la irresponsabilidad del gobierno militar, hubo soldados, suboficiales y oficiales que actuaron con enorme coraje y dignidad. Suele destacarse con razón el papel de los pilotos de la aviación. Incluso cuando sepamos bien que el camino no es la guerra, a ellos, así como a quienes dejaron su vida en Malvinas, les corresponde toda nuestra valoración y agradecimiento. Como lo imaginamos, al contrario, viene a ser una gran, vamos a decir, una gran experiencia para nosotros, porque es la primera vez que ni imaginábamos que íbamos a estar acá y que algunos tampoco iban a pensar. Somos de lejos y... No tenemos por qué extrañar a nuestra familia porque prácticamente nos sentimos todos hermanados. El jefe de unidad que describía que no tenían armamento para continuar el combate, que era una forma de defensa frente a las imputaciones que se le hacía. Pero armamos una ficha de eso. Yo armaría una ficha particular del caso. Respecto a eso, yo también tengo otro caso de unos soldados que declaraban que los mandaban al frente de batalla sin armamento, pues los armamentos se los quedaban los superiores. Hicimos lo que pudimos, señor. Abril no hubo problemas con los hospitales. En mayo, tuvimos que encargarnos de los pies de trincheras, desnutrición. Estaba este médico que se quejaba que no tenía nada con qué atenderlo y que se le terminaban muriendo en la mesa de operaciones, después de torturarlos prácticamente. Claro, que ahí está el caso de pie de trinchera, que intentan amputarle la pierna con una sierra. Y no tenía nada para curarlo, después se terminó muriendo. Y muere el soldado, claro. Yo fui testigo de estaqueamientos, fueron 3 soldados, y esto se da, a ver, no porque eran cobardes, ni porque habían hecho un acto de insubordinación, sino porque nos escapábamos para matar una abeja o nos escapábamos para ir a un depósito que estaba a 8 kilómetros para tener algo para comer. Esto de estaquear era atarte en el piso, en la turba mojada, desabrigarte y permanecer durante horas. Demostrando una vez más el desprecio por la vida,
La dictadura sacrifica a una generación de jóvenes argentinos que cumplen el servicio militar obligatorio, al enfrentarlos contra uno de los ejércitos más profesionales y mejor equipados del mundo. Nos va a costar, vamos a tener que pelear, pero vamos a ganar. Les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La inexistencia de una conducción centralizada dificultó la toma de decisiones y la obediencia en la cadena de mandos. El informe resalta que no existió una acción conjunta entre las fuerzas, lo que constituye un caso insólito en la historia moderna de las guerras. En mis proximidades, cambio. En sus conclusiones, el informe Rattenbach atribuye a los jefes de la Junta las principales responsabilidades. Conducir al país a una guerra para la cual no estaba preparado. No generar las condiciones diplomáticas para recuperar la soberanía de las islas. Generar un alto desprestigio en la fuerza. Incrementar la crisis interna. Escoger un momento inoportuno para la guerra. El informe, basándose en el Código de Justicia Militar, recomienda castigar con reclusión por 25 años y destitución a los 3 integrantes de la Junta. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Ignacio Lamidoso. Además, en los casos particulares de Galtieri y Anaya, encuadra sus crímenes en el artículo 747, con penas que van de la reclusión por tiempo indeterminado hasta la pena de muerte. El informe, digamos, separa quiénes fueron los responsables políticos, los responsables militares, los responsables civiles de esas muertes, de esas muertes. Si podemos avanzar en un proceso de memoria, de verdad, justicia, creo que va a ser un elemento contundente para resolver estas cuestiones pendientes, ¿no? La sociedad argentina tuvo serias dificultades para procesar la guerra de Malvinas. En los primeros años de la década del 80, cuando se reestableció el sistema democrático, el tema Malvinas se desdibujó en la agenda pública. El gobierno de Raúl Alfonsín, amenazado por el peligro real de los golpes de Estado, temía que instalar el tema Malvinas le diera legitimidad a las Fuerzas Armadas que, más allá de haber perdido la guerra, se atribuían el valor de haber luchado por la soberanía. Los años 90, momento en el que se construyó el cenotafio, tampoco fueron fructíferos para poner en su justo lugar a esta causa nacional. Esa década se caracterizó por el pensamiento que anunciaba el fin de la historia y de las ideologías. Carlos Saúl Menem, presidente de la Argentina entre 1989 y 1999, tomó algunas decisiones cruciales marcadas por el clima de la época. En nombre de lo que llamaba la reconciliación nacional, ordenó perdonar a través de un indulto a todos los militares involucrados en delitos de lesa humanidad. El tratamiento del tema Malvinas durante las décadas del 80 y del 90, lo que algunos llaman desmalvinización, tuvo consecuencias durísimas para los excombatientes, que debieron procesar la posguerra en soledad. Los suicidios que hubo en estos años, alrededor de 350, dan cuenta de esa severidad. Y escribió una carta muy dura que salió el 24 de junio del año 82 en Clarín y que decía que como padre de Alejandro, Pedro Vargas, le pedía al gobierno y al pueblo argentino que nunca más un gobierno no constitucional movilice tropas de reclutas, que nunca más el periodismo de cualquier tipo asuse a nuestros hijos a guerras inspiradas en el oportunismo, la soberbia o la embriaguez.
es que la gente lo vio como un reality show o como una gran derrota, ¿viste? Como pasa en los mundiales de fútbol cuando se pierde, o en las Copas Américas cuando se pierde. Nadie quiere hablar al otro día. Y había un silencio cómplice, la gente estaba muy angustiada por esa derrota, que tampoco la esperaba, porque todo el tiempo se hablaba de que estábamos ganando y de que venga el Principito y de que las tropas iban avanzando y que los ingleses cuando vengan o pisen las islas los íbamos a derrotar, y que a mí me decían que estábamos en Puerto Argentino, que era como la Moscú contra Hitler o Napoleón, y entonces cuando vinieron los ingleses los íbamos a detener, y no pasó nada de eso, y la gente estaba muy esperanzada. Entonces esa derrota se sintió, y costó muchos años, no meses, años poder romper eso y poder hablar de Malvinas. ¿Cuál fue exactamente el cuadro con el que te encontraste en tu casa? Y yo llegué, era el 25 de junio a las 12 y pico de la noche, 12 y media de la noche. Y yo tenía esperanza de que iba a estar todo mi barrio, porque en Córdoba me habían dado una caja con cartas, en donde todo el mundo me decía que era un héroe y que iba a haber una gran fiesta. Y yo pensé que iban a estar todos mis compañeros, mis amigos, los vecinos. Sabía que había la cadena de oración y que iba a estar ahí todo el mundo recibiéndome. Y cuando doblo esa esquina, lo único que había era un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá. Ni un pasacalle, ni absolutamente nadie. Fue un vacío total y fue una decepción. Y ese vacío que uno venía ya arrastrando de la guerra se profundizó en ese dolor, porque al otro día nadie quiso hablar, salvo mi mamá. ¿Y llegaste de rodillas? Y llegué de rodillas a mi casa. Subí la escalera de rodillas a mi casa y estaba esa imagen de la Virgen de Luján.